Muy buen día. Bienvenidos a su primer capítulo del podcast, viéndolo desde el punto de vista de un alumno. Este podcast empezó gracias a una actividad de la escuela universitaria o la Universidad Univermillennium. Esta es una actividad que requiere una concentración bastante extensa con respecto a los temas. El primer capítulo de esta serie, que tal vez sea el único, o todo depende de la calificación, es la innovación educativa. Vamos a intentar entender un poco de todo este sistema que se tiene que abordar, entender y llevar a la práctica para generar cambios significativos en todo el concepto educativo que nos rodea. Pero primero que nada vamos a entender cuál es el concepto de innovación. La innovación, según la RAE, es el mejoramiento de un objeto, idea o concepto basado en sus necesidades primordiales. Esto nos lleva a entender lo siguiente, que tenemos que entender el problema principal de cualquier situación, ya sea dentro de la educación o no, para poder darle soluciones con la innovación. El científico Albert Einstein dijo en su momento que tonto no es el que no sabe, tonto es el que hace una acción con un objetivo primordial, esperando un resultado diferente en cada ocasión. Y eso es lo que va a pasar si no entendemos realmente lo que pasa con la innovación. Tenemos que comprender que si tenemos una situación, o en este caso una idea que tiene problemas, debemos de encontrar esos problemas y empezar a sistematizar una guía que nos permita mejorar o nos permita siquiera erradicar esos problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con los siguientes pasos. Lo que se le conoce como las fases de la innovación. La primera de ellas es la identificación. Tenemos que encontrar un problema. Después de eso, tenemos que entender el problema y posteriormente seguir a la siguiente fase, que en este caso sería la sistematización. Vamos a buscar ideas, conceptos que nos permitan mejorar en todo momento, que según lo que hayamos planteado en el paso anterior, nos permitan generar proyectos, formas de erradicar dicho problema. Después tenemos que encontrar las herramientas que tenemos a disposición. En este caso, siendo la innovación educativa, tenemos que buscar realmente los puntos focales que nos permitan mejorar la situación dentro de un aula de clases, dentro de toda la institución. Si estamos viendo que tenemos problemas en, por ejemplo, el área de matemáticas, tenemos que ver en cada salón cómo podemos tomar las herramientas, los materiales a disposición
y empezar a generar ideas que nos permitan ocupar ese material y ocupar las habilidades que los docentes tienen para ayudar a los alumnos. El propósito de la innovación educativa es ayudar al aprendizaje de estos alumnos. No podemos permitirnos el hecho de dejar que su aprendizaje y la enseñanza que nosotros les demos sea lo más mínimo. Siempre tenemos que ir por un poquito más, independientemente de, de la, de la calidad económica, de la cantidad de tiempo. Siempre se pueden buscar alternativas que nos permitan dar ese extra que los alumnos requieren en todo momento. Porque ellos realmente lo que ocupan no es un libro de texto que esté lleno de palabras y que les diga que tienen que aprenderse todo ese libro de memoria. Realmente tenemos que adecuarnos a las capacidades e inteligencias que estos alumnos tienen. Porque la educación es eso, adaptación, intentar ir hacia adelante de la forma en la que todo alumno tenga las mismas posibilidades de seguir. Ahora, siguiendo con esto, sigue la sentencia de la formalización, generar un plan o programa teniendo en cuenta la hipótesis que se planteó junto con el problema, haber tenido algunas modificaciones gracias a la implementación de la búsqueda de herramientas. Ahora vamos a formalizar todo esto en, en un plan o programa que permita que todos estos alumnos tengan la facilidad de mejorar en un área específica. Este plan debe de tener 3 cosas primordiales. Una planeación demarcada para que cualquier alumno, perdón, para que cualquier docente tenga la facilidad de leerla, comprenderla y llevarla a cabo. La segunda es una temporalidad específica. ¿Durante cuántos meses se va a llevar a cabo este plan? ¿En cuántas sesiones por semana se va a llevar este plan? Y la tercera es un propósito que se pueda haber cumplido al finalizar el tiempo determinado en esta rúbrica, si lo podemos poner así. Con esto también viene el siguiente punto, que sería el seguimiento. No podemos dejar un plan a merced de docentes, que muchos pueden tener el gusto, la fascinación por la educación, mientras que otros no. Otros simplemente van a dar ideas erróneas de que eso no va a funcionar, porque no le tienen fe ni al programa ni a sus alumnos. Y eso es lamentable, porque muchas veces esos docentes no son educadores. Ellos solo van por el dinero, porque no tienen otra cosa que hacer. Porque en vez de buscar alternativas para mejorar la educación en nuestro país, simplemente la están haciendo peor, creyendo que estando en un salón de clases y cuidando a una cantidad X de alumnos ya hacen algo, cuando no es así. Siempre se tiene que abogar a la curiosidad, al crecimiento personal de los alumnos. Y esto lo vamos a determinar por el último punto, que es la evaluación. Tenemos que tener en cuenta que la evaluación no es solo una calificación demarcada por números. Tenemos que ver e identificar otras cosas. El crecimiento personal, la creación de nuevas habilidades por parte de los alumnos, la retención de conocimientos gracias a este tipo de planes. Si nosotros le ponemos atención realmente a estos alumnos y vemos sus áreas de oportunidad, sus inteligencias que tienen en ciertas áreas determinadas,
podemos empezar a ir por ese lado y ayudarlos a realmente generar conocimiento que ellos puedan aceptar de una manera cómoda, porque una educación de dictado, de lectura de 3 o 5 libros en una semana no les van a servir hoy en día. Hoy en día los alumnos buscan esa fascinación, esa emoción que les genera el conocimiento nuevo, algo que jamás habían explorado. Gracias a las tecnologías, lamentablemente esto ya es demasiado complicado el hecho de emocionar a un alumno, porque han visto de todo dentro de las redes sociales. Han visto cómo son las galaxias, han visto cómo es el sistema solar y su movimiento a través del universo, pero no han podido encontrar esa emoción que radica en las aulas de clase, que dentro de ellas se puede conocer aún más el universo, pueden conocer otros universos que están a su alrededor y se llaman alumnos y compañeros. El hecho de socializar, comprender y atender ciertas características que sus compañeros tienen y que pueden compartir con ellos es algo emocionante, pero tenemos que empezar a abrir un poquito los ojos los docentes, y me quiero incluir en el hecho de decir que somos docentes, porque todo aquel que tenga el amor al arte puede ser uno. Tal vez algunos tengan la ficha de pedagogos, otros de normalistas o otros simplemente de maestros, pero todo aquel que tenga el deseo y el amor a la educación debe de ser considerado como un artista. Para terminar en esta ocasión, este pequeño podcast tan minúsculo al lado de producciones enormes como lo son Creativo, Leyendas Legendarias o otro tipo, quisiera decir que realmente la innovación no solo radica en las tecnologías, que también podemos innovar por parte de la faceta humana, del pensamiento de que todo ser debe de mejorar y crecer poco a poco, porque la innovación no solo radica en